La escucha como la puerta que abre a las otras obras de misericordia. Hoy, cuando la sociedad moderna escucha cada vez menos debido a la contaminación auditiva, al centramiento en sí mismo, a la comunicación rápida pero superficial, a que no hay tiempo, al individualismo, a la indiferencia, a la pérdida de sensibilidad por el otro, la provincia San Vicente de Paúl de Cali ha optado por responder efectivamente a este tipo de pobreza actual, organizando la pastoral de acompañamiento psicoespiritual en la Casa Provincial, que atiende especialmente a los peregrinos que acuden a la capilla, angustiados o desesperados debido a sus problemas personales e interpersonales, muchos de ellos fruto del contexto sociocultural de nuestro país. La escucha es la puerta de entrada a cualquiera de las obras de misericordia. No basta ver las necesidades del otro, se hace necesario escucharlo, porque mi manera de percibir las cosas o la realidad puede ser diferente a lo que la persona está sintiendo, quiere o realmente necesita. Esto mismo lo vivió Jesús ante el ciego de Jericó. Aunque vio su ceguera, primero le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y una vez que el ciego le expresó su necesidad, Jesús actuó en él. Por consiguiente, él: tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Todo ello requiere una escucha atenta, en totalidad, sin juicios ni prejuicios, de tal manera que nuestra ayuda responda a las verdaderas necesidades de la persona y que solo ella a veces conoce. Es la invitación que nos hace la Iglesia a través del Papa Francisco, cuando nos dice: abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros, para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Es lo que queremos compartir en esta experiencia de la escucha psicoespiritual, especialmente como revelación y prolongación de la misericordia de Dios, teniendo en cuenta los criterios del cambio sistémico que se describen a continuación. Participación. El proceso psicoespiritual es llevado a cabo por el usuario en su totalidad. La hija de la caridad psicóloga acompaña este recorrido, pero no asume la responsabilidad del cambio. Propicia el encuentro de la persona consigo misma, el reconocimiento, relectura y aceptación de su historia personal, los procesos de perdón y autoperdón. Como la persona voluntaria y libremente ha buscado el proceso, se genera fácilmente la alianza terapéutica, favoreciendo la apertura sin miedo, la expresión de sentimientos, la confesión de sus debilidades y dificultades, la revelación de sus esclavitudes internas y el deseo de ser libre. En muchos de los casos la persona expresa: esto lo he confesado muchas veces, pero no me siento perdonada. No es que dude de la misericordia de Dios, pero no me perdono a mí misma. Otros dicen: es la primera vez en la vida que lo digo en voz alta a otra persona. La realidad es analizada desde las diferentes dimensiones de la persona, teniendo en cuenta su familia,
contexto sociocultural, antecedentes. En muchos de los casos, pero especialmente cuando es un menor de edad, esta realidad es corroborada con su familia o acudiente a través de la visita domiciliaria, para, de este modo, integrar otros procesos como escuela de padres, terapia familiar, con el fin de implicarlos en el tratamiento, trabajar las causas que pueden estar generando el desajuste de la personalidad y despertar el compromiso y la responsabilidad frente al crecimiento de la persona. Impacto social y efecto multiplicador. Teniendo en cuenta la realidad colombiana, violencia, trata de personas, conflictos interpersonales, maltrato, violaciones, injusticias, suicidios, desplazamiento forzado, muertes violentas e inesperadas a temprana edad, vacío existencial, problemas de los hijos por la separación de sus padres, confusión religiosa, fragilidad de vínculos afectivos, prácticas supersticiosas, machismo, violencia doméstica, depresión en personas de la tercera edad a causa de su soledad, miedo, angustia. Este tipo de acompañamiento psicoespiritual ha incidido positivamente en la sociedad, porque en varios de ellos, de no haber sido tratados a tiempo, existía el riesgo de potenciar enfermedades mentales, de continuar la cadena de venganza y violencia intrafamiliar o social, o de terminar en un suicidio. De esta manera, la conversión de una persona repercute en el cambio de su entorno familiar, contexto social, relaciones laborales, interpersonales y hace que ella proyecte su cambio en bien de los demás. Al trabajar la psicología del perdón y la reconciliación, se contribuye a restablecer el tejido social y a fortalecer los lazos afectivos entre las personas y al interior de su familia. Lo dice el Papa Francisco en la Bula de la Misericordia. El perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. En este servicio se han acogido personas a los que las instituciones de salud los han atendido solo con medicamentos, debido a su patología. Es el caso de Julián, una persona diagnosticada con psicosis y esquizofrenia, quien buscaba incansablemente un psicólogo que lo escuchara, porque según lo expresó en la primera entrevista, yo quiero hablar por mí mismo, yo quiero que me escuchen, estoy cansado de tanto medicamento y de que me pregunten qué es lo que me hace sufrir y me enferma. Se inició el acompañamiento psicoespiritual y la sola escucha mejoró su estado mental, su situación familiar, su autonomía, el descubrimiento de sus dones, su dignidad personal y en la actualidad está estudiando diseño gráfico en un instituto de la ciudad. Andrés, un niño de 8 años de edad, traído a terapia por agresividad e hiperactividad. A través de la escucha psicoterapéutica se descubrió que hacía parte de una pandilla escolar. Después de su tratamiento y como compromiso social, se ingenió una pulsera para ofrecérsela a sus compañeros, como signo de quien la portara en la mano no pelearía ni dentro ni fuera de la escuela. Milton, un joven con ideas homicidas como fruto de prácticas satánicas y de un profundo odio, después de su liberación y sanación, organizó una fiesta con motivo de su cumpleaños, invitando a todos sus familiares y personas con las que era distante o tenía diferencias. Allí se reconcilió con todos y dio testimonio de que el proceso llevado a cabo en esta pastoral de escucha lo había acercado a la persona de Jesús a través de una atracción inexplicable de la Virgen María y le había aportado herramientas para vivir el perdón. Sostenibilidad. A nivel económico, para los usuarios, se ha establecido una cuota, no de pago de servicios, sino de inversión personal. Sin embargo, esta varía dependiendo de las necesidades de las personas,
y teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad que aporta el mismo proceso. La sostenibilidad más importante es brindar a la persona herramientas para que pueda continuar por sí misma el proceso iniciado, ejerciendo su autonomía y responsabilidad personal de manera que pueda gerenciar su propia vida. Por eso, después de la valoración inicial, se trabaja con objetivos concretos, con el fin de alcanzar metas a corto y largo plazo, según lo expresado en las Constituciones. Las hijas de la caridad tienen la preocupación constante por la promoción de la persona en todas las dimensiones de su ser. Por eso se ponen a la escucha de sus hermanos y hermanas para ayudarles a tomar conciencia de su propia dignidad y a ser ellos mismos los agentes de su promoción. Innovación. Muchos de los usuarios que vienen a solicitar este servicio lo hacen atraídos y como fruto de la pastoral del santuario. En la mayoría de los casos, desean encontrar un profesional que combine la parte psicológica con la espiritual, con el fin de evitar la confusión moral o ética. Esto no restringe el servicio a los usuarios de otras creencias o credos, a los que también se han atendido sin ninguna dificultad. La pastoral de escucha psicoespiritual incluye la valoración, el diagnóstico, la atención y el tratamiento, sin olvidar la evangelización y sobre todo la posibilidad de conocer y experimentar la misericordia de Dios que se hace acogida, respeto, libertad, aceptación incondicional, perdón, autoperdón, restablecimiento del tejido relacional y sobre todo escucha. Este trabajo no se limita a una escucha ocasional, ni a un curso, ni a una consejería, ni a una atención en crisis, que aunque también se han prestado, no son suficientes ante la profundidad de los problemas existenciales. Se trata de hacer proceso a través de terapias breves que se llevan a cabo con un promedio de 14 sesiones por persona y una duración de aproximadamente 1 hora semanal. Trabajo en red. El trabajo en red está dado por la participación de la familia o de la persona significativa en la terapia, con el fin de fortalecer y ampliar las redes de apoyo existentes e involucrarlas en el crecimiento de la persona. La pastoral del santuario va disponiendo a las personas al encuentro con Jesús y a tomar conciencia de su propia realidad personal, familiar y social, hasta el punto de suscitar la conversión y la búsqueda de ayuda. El acompañamiento y la consejería se inician por la acogida de las hermanas que se disponen a atender a las necesidades de los peregrinos que acuden a la capilla. Muchas de las personas son remitidas por ellas. Debido a la alta demanda del servicio y al tiempo invertido en el proceso, se hace necesario remitir a otras entidades como la Renovación Carismática o instituciones de la Arquidiócesis. En algunas ocasiones se ha brindado apoyo a las otras pastorales que se realizan en la Casa Provincial, atendiendo a algunos miembros de el Hogar Juvenil de Niñas, la Enfermería, el Programa de Apoyo Estudiantil, las jóvenes en formación, los empleados, hermanas de comunidad y de otras comunidades que libremente buscan asesoría o que son remitidas por sus superiores. La escucha es una obra de misericordia de las más bellas que hay y más urgentes de vivir en el momento actual. Parodiando a Jesús podríamos decir: escuchaos los unos a los otros como yo os he escuchado. Y es que tenemos un Dios que en su misericordia nos escucha, atiende el grito del pobre y desvalido, ve la miseria de su pueblo, se conmueve en su corazón y hasta las entrañas, y actúa en favor de todos. Como dice el libro del Deuteronomio, y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como está Yahvé nuestro Dios siempre que le invocamos? La verdadera escucha sana, libera, reconforta, abre la mente, el corazón y la voluntad a nuevas posibilidades. Es una manera concreta de manifestar el amor de Dios y el amor a Dios. Es una forma de peregrinar al interior de la persona y rescatarla del abismo,
de llevarla a la búsqueda de la verdad que la hará libre y la capacita para asumir su propia historia como una historia de salvación. Para ello es necesario poner a la persona y ponernos nosotros mismos a la escucha de la palabra de Dios, para descubrir cuál es el designio de Él sobre cada una de ellas. Escuchar es ir hasta la periferia existencial, tocar la vulnerabilidad de las personas, creer en que Dios actúa y seguirá actuando incansablemente hasta lograr el cambio y la conversión personal, hasta hacerle recuperar la belleza y dignidad de hijo e hija de Dios. Escuchar es participar de la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Para escuchar es necesario haber experimentado lo que es sentirse escuchado en profundidad. Requiere silencio, contemplación, total disposición para el otro, libertad interior para no juzgar, humildad y respeto frente a la historia del otro, confidencialidad y sobre todo la conciencia de ser uno mismo un pecador acogido, escuchado y perdonado por Dios. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Escuchar implica salir de sí para ir al encuentro del otro, como lo dice el Papa Francisco. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. El proceso anteriormente descrito no termina solo en la parte psicológica, porque éste quedaría mutilado. Se requiere combinarlo con el proceso espiritual. A medida que la persona va realizando esta peregrinación a su interior, se va liberando de sus cargas emocionales, de sus angustias y sanado sus heridas. Va tomando conciencia de la acción de Dios en su interior, de su gracia continua. Se va haciendo más sensible a la trascendencia y cobra nuevo sentido su fe, su bautismo, la recepción de los sacramentos y su compromiso cristiano a favor de los necesitados. El encuentro con Dios lo impulsa al encuentro con sus hermanos y hermanas, empezando por su entorno más próximo. Por eso la escucha de la persona se prolonga en la oración diaria por ella, para que al dejarse encontrar por Dios a través de la Virgen María, que la ha traído a este santuario, conquista la libertad, la luz, la paz, la alegría, el amor, como fruto de su renovación desde el interior. Frente a este trabajo que he asumido como don de Dios, mi seguridad no está ni en mí misma, ni en las técnicas y estrategias psicológicas, sino que mi esperanza y confianza están en la acción de Dios, que no cesa de actuar en las personas para santificarlas y salvarlas, como dicen nuestras constituciones en el número 10A. Este ministerio de la escucha es un llamado permanente a mi propia conversión, convencida de lo que decía San Vicente. Ni la teología, ni la filosofía o los discursos, ni la psicología pueden actuar en las almas. Es necesario que Cristo intervenga con nosotros o nosotros con Él, que obremos en Él y Él en nosotros, de tal manera que hablemos como Él lo hace y en su espíritu. Por lo tanto, uno debe despojarse de su yo interior para revestirse de Jesucristo. Si bien es cierto que el trabajo anteriormente descrito exige capacitación y dedicación de tiempo completo, esto no exime ni resta importancia a la capacidad que tenemos todos de escuchar a las personas en cualquier circunstancia y lugar, porque la mera atención y escucha evangeliza
sana y es fuente y revelación de misericordia. Atendamos a la invitación del Papa Francisco cuando nos dice: necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida, pero siempre con la paciencia. Confiamos a la Virgen María, la Madre de Dios, Madre de misericordia y esperanza de los pequeños, íntimamente unida a su Hijo, a quien conduce a los que confían en ella, según la Constitución 15b. Le confiamos este servicio de la pastoral de escucha y acompañamiento psicoespiritual, pidiéndole que nos capacite cada vez más para responder a él según el querer de Dios y de acuerdo a las necesidades de las personas que lo solicitan, a fin de que experimenten la misericordia de Dios a través de nuestros gestos, actitudes, palabras y escucha. Doy gracias a Dios por escucharme y por abrir mis oídos y mi corazón a las necesidades de quienes con humildad buscan ayuda. Agradezco a los superiores provinciales y a mi comunidad local su apoyo incondicional y la oportunidad que me han dado de ejercer este ministerio, al igual que a las personas que me han invitado y me han permitido peregrinar con ellas en su interior.